comenzamos entonces con esta entrevista con este economista reconocido. Por supuesto, hablar de economía hoy en la República Argentina es complicado. ¿Qué tema te tocó, Es súper Rubén? complicado. ¿Qué Y siempre, ¿Cómo siempre digo, ¿no? comenzamos? Siempre digo, o sea, me toca comunicar lo que uno hace todo el tiempo, porque uno es economista todo el tiempo. Todo el digamos, ¿no? tiempo. Lo Son pequeñito, números. lo grande, Sí. las relaciones con amigos, hasta Así es, así es. En todos los debates, sea en la familia, sea con los amigos, sea comiendo unos choris, un asado, lo que Siempre sea, debatiendo. siempre hay debatiendo y siempre está la economía adentro. ¿Cómo Siempre. te va vos? ¿Qué salario ¿Cómo? tenés? Claro, ¿Cómo te te fue alcanza, este no te mes? alcanza. Exactamente, así que... Bueno. Rubén, sin embargo, ¿cuál es tu especialidad? Porque dentro de la amplitud de la economía están las diferentes variables. Exactamente. Bueno, básicamente analizo indicadores, ¿sí? Y además, bueno, soy coordinador de una tecnicatura en Administración Económico-Financiera también, que también la idea es generar herramientas financieras para que la gente pueda entender de qué se trata la economía, ¿no? Siempre digo, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta como la quieren Por hacer supuesto. ver, digamos. Y esa ciencia social la hacemos todos los días, ¿no? Tal cual. Creo que hay que trabajar mucho en la educación financiera. Por eso esto lo que ustedes hacen, y les decía yo al principio, de comunicar, de hablar de temas como estos, creo que también le permite a la gente poder enterarse de cosas que por ahí en los algoritmos de los teléfonos no llegan. No llega. ¿No? Y si hablamos, Rubén, de la reforma laboral, bueno, el gobierno dice que sin esta reforma no hay fuentes de trabajo, no sé, nos venimos a pique. Sin Sí. embargo, desde la CGT, por ejemplo, dicen que todo ¿Nos lo están contrario. cagando, Rubén, o no nos están cagando? Sí. Resumiendo. Sí, la verdad que en forma resumida, la reforma laboral no va a traer trabajo o no va a generar trabajo digno. Cuando digo digno es con derechos, Claro. es decir, con un salario acorde a lo que a tu trabajo, con vacaciones, con aguinaldo. Con un marco de respaldo Exacto, legal. con derechos, básicamente, Sí. con derechos. Para vos, y esto es lo que quería, con lo que quería arrancar, ¿no? Creo que la discusión o el debate de la reforma laboral no tiene que quedarse meramente en lo ideológico, Sí. sino que tenemos que ir un poco más y pensarlo en lo económico y en cómo afecta al trabajador o la trabajadora del día a día, digamos, al de a pie. Entonces, ahí están los efectos económicos. Primero que vos, para generar trabajo, lo que tenés que hacer es llevar adelante políticas productivas. Sí. ¿Sí? Si vos tenés un salario que pierde poder adquisitivo todo el tiempo, que no te alcanza para, digamos, ir a comprar a una pequeña y mediana empresa, a un comercio, lo que sea, a cualquier tipo de pequeño comercio, si se quiere, ese comercio no va a poder tener mayor rentabilidad porque van a caer las ventas, como estamos viviendo, digamos, como estamos ocurriendo, y al caer las ventas no vende más, no genera rentabilidad, y esa pérdida de rentabilidad le hace que no que contrate más trabajadores, sino que despida trabajadores. Claro. Entonces, ahí está la cuestión principal. Primero que, y por eso digo, la reforma laboral no va a traer trabajo o generación de trabajo digno. Claro, que Sí es el puede- trasfondo con el que la proponen. Exacto. Dice, esto va a generar empleo. Claro, va a generar inmediatamente los empresarios más. van a empezar a tomar gente a lo Exacto. loco, decís vos, con Exactamente. Lo que sí va a generar es trabajo precarizado. esto. Ajá. ¿sí? Aplicaciones, Uber, Pedidos Ya, Rappi, No. todas esas que O las conocemos. O de última, contrataciones, eso, o te las van a tomar 2 contrataciones, horas, te van a pagar exacto. 2,50 y listo. Exacto. Y Van a tener además, muchos empleados, pero con 2 pesos con 2 pesos. Especializaciones. Y dentro de la reforma, fíjense que uno de los artículos plantea que se puede contratar como monotributistas, o sea, que el trabajador al cual contraten le facture. Claro, se banque solo. Entonces, imagínense, un monotributista que no le alcanza el dinero primero para pagar los servicios,
¿sí? Que ahora viene con un aumento de luz, aumento de agua, aumento de transporte, y además tiene que comer, que le quede eso para pagar monotributo. ¿Qué va a decir el trabajador? No, No yo voy a pago. pagar el autónomo Claro, para facturar nomás. Ahora, pagar el autónomo significa no tener obra social, no tenés seguro. no tenés aportes. ¿Qué vas a hacer cuando seas viejo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué pasa si digamos, ese empresario te dice, y estamos hablando de grandes empresarios, porque generalmente los pequeños y medianos y hasta los mini pymes, las mini pymes, la están pasando muy mal y lo que quieren hoy es que aumente el consumo y que aumente la producción, digamos, ¿no? Claro. Aumente la demanda, si Sí. se quiere. Ahora, ¿qué va a decir ese empresario? No, te tengo hasta 2 meses, 3 meses, te dejo. Traigo otro monotributista. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hace esa persona que trabajó, que tiene 40, 50 años, 60 años para encontrar trabajo? El Termina caso en de Uber. muchos de los despedidos recientemente en FATE. Exacto, exactamente. No, no, que están desesperados, muchos digamos. estamos pasando por esto, digamos, ¿eh? Es como Bueno, acá difícil. la Ceci misma Tal cual. sabe en piel propia Tal lo cual. que es perder un empleo luego de De muchos años. de sí. muchos años, claro. Exactamente. Que Y uno cree que está seguro, uno piensa, ay, no, estoy en planta, como decían. Exacto. Y no es así. y tampoco. No es así, nada es seguro en este país. Exacto, y ahí está, el kit de la cuestión, digamos, de esta reforma laboral. La reforma laboral ataca a el salario, porque te van a contratar a 2 pesos, pero no solamente eso, sino que no te permite tener previsibilidad. Ujú. Entonces vos vas a estar todo el tiempo diciendo, me van a echar, me van a echar, Sí. me van a echar, me van a echar, y voy a perder mi trabajo. Y vas a estar todo el tiempo... Desgaste psicológico. Exacto, la completo. salud mental también ahí, digamos, Sí. pero además hay una cuestión de fondo que tiene que ver con vivir, digamos, pensando en que te van a echar al otro día. ¿Realmente es vivir, digamos? No. Y no está bueno. Y el empresario va a saber eso, Por eso porque lo- porque va a estar legislado. Claro. Entonces el empresario, al saber que está legislado Tiene por respaldo. ley, tiene respaldo. Entonces va a decir, no me importa. componente más esta situación en la que estamos todo el tiempo viendo qué tarjeta me conviene usar hoy para pagar el colectivo, para pagar el agua, para hacer todo cálculos mentales y Exacto. económicos constantemente en la necesidad de buscar llegar a fin de mes. Exactamente. Fíjense que hay un dato, digamos, que a lo que voy es, y por qué digo que no va a generar trabajo, y trabajo digno. Desde el cambio de gestión, o sea, desde que está Javier Milei Sí. a nivel nacional, que es uno de los ideólogos de la reforma laboral, se perdieron 154.000 puestos de trabajo privados registrados. Claro, iban a atacar al Estado, querían financiar, desguazar el trabajador público, pero el que la está pagando hoy en día más es el privado. Es el privado. Y la UIA, no sé si ustedes vieron la info, pero es la Unión Industrial Argentina, Sí. planteó desde que desde que está Javier Milei se perdieron 65.000 empleos en la industria. Empleos formales, Formales, Claro. registrados. Sí. ¿Sí? Sí, 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 Es decir, Imagínate de ahí para abajo, La, digamos. la Claro. automotriz y la textil, si no me equivoco, son dos de las industrias más Golpeadas. golpeadas, en, Más en golpeadas. esta gestión. Sí. entonces, ¿a quiénes va a beneficiar, digamos, Claro, esta uno se reforma pregunta laboral? quién beneficia. ¿Y a quién beneficia? Va a beneficiar a el sector energético, el sector minero y el sector del agro, que además no son generadores de Empleo, empleo. claro. Vos te vas a un campo y no hay Son que... todos máquinas. Máquinas que tienen a las vaquitas, le sacan la leche, las alimentan, todo robotizado Tienen, para... personal también humano, pero son muy Mínimo. pocas, ¿no? Es algo que... Exactamente. ¿Y a quiénes van a desfavorecer? A todos los sectores que son los generadores de empleo. Primero, las pymes, las mini, micro, digamos, pymes y las medianas. Y segundo, ¿a quién más? Digamos, a los sectores de construcción, ¿sí? Y De ahí para abajo. que la obra pública, Sí. digamos, que tiene una parte privada, digamos, que va a verse perjudicado con esto. Y de ahí para abajo, exactamente. Entonces, los grandes ganadores van a ser, de nuevo, los más grandes, Ujú.
los más concentradores, Los que nunca pierden. las multinacionales dentro de esas, y los grandes perdedores van a ser los trabajadores, primero los trabajadores, tanto los que están registrados como los que están en la informalidad, Sí. porque además hay un dato que se dio este mes donde se incrementó el cuentapropismo. Y uno lo puede decir, pará, ¿Qué qué bueno, significa esto? qué bueno, digamos, Claro, qué qué bueno, bueno. se está generando empleo. No. Eso no es... Se está perdiendo empleo formal. Se está perdiendo empleo formal y como la gente queda desempleada, termina en, digamos, en nuevos empleos como el Uber. Claro, como este es el efecto Rapipago, del como- rebote del gato muerto que le dicen, que exacto. uno está tan mal que se ve cuando rebota el gato una leve mejora, pero ¿por qué se da esta mejora? ¿De qué está pasando? ¿En qué sentido ocurre? Y después de qué... Y, qué y otro una indicador? cuestión que también lo pueden ver, y también a toda la audiencia, en los barrios, aumento de kioscos. Ujú. Sí, La gente, mercaditos, mini muchos, mercaditos, sí. muchos, uno al lado del otro. Sí. O venta de productos de limpieza, Ajá. digamos, en general. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque la gente dice, no, me despidieron o quedé sin el trabajo, esa platita Me que pongo tengo, claro. y tengo ese kiosco para que me dé, que pueda yo consumir Sí. en el hogar, pero además que pueda vender, Que pueda vender. a puchito por lo menos. Tal ¿no? cual. Los otros que aumentan también son las casas de préstamo. ¿Viste? Y Las la casa de préstamos. Aguante porque están hasta Y- el cuello la Exacto. gente con eso. Buen Es dato, tremendo. buen dato, digamos, porque también, si vos no tenés, porque la reforma laboral plantea también esto de, primero, indemnizaciones reducidas, Ujú. ¿sí? Ya no te van a indemnizar, digamos, como se hacía, Sí. sino que ahora se crea El un fondo del fondo, FAL exacto, de asistencia laboral. así es. Puede ser que sea el nombre en el que el patrón deja de aportar allí Exacto. para tu indemnización. Y se, No, y es se va a uno mismo. aportar, una parte va a aportar el patrón, si se Sí. quiere, y otra parte el Estado, a través del Tesoro. ¿Saben cuánto se estimó, digamos, el número del déficit previsional? ¿Cuánto? 2.500 millones de dólares anuales. Que va a significar el aporte del Estado para estas indemnizaciones, Exacto. este nuevo cambio. Exacto. O sea, para que no aporte el empresario, sino que aporte el Estado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hay plata? 2.500 ¿De dónde va a 2.500 salir? millones. Y ahí está la cuestión. O sea, ¿de dónde va a salir eso? Eso va a salir porque además se pierde, eso va a tener un déficit previsional. Eso implica déficit previsional. Es decir, Qué aquellos desastre. que se vayan jubilando, no, o sea, No van a percibir. se va a ir disminuyendo la jubilación, digamos. Ahora ¿no? me pregunto como el común de la gente, ¿no? Porque escuchamos, qué sé yo, por ejemplo, al gobernador de la provincia, escuchamos a los diputados o senadores que están a favor de la reforma que te dicen, esta reforma tiene, esta Sí, ley reforma laboral tiene muchos años, que ella cayó con el tiempo, que necesita una modificación. Pero Rubén, que lo considero una persona inteligente, o muchas de las personas que estuvieron con nosotros hablando, ayer Mario de ATE, personas que están en desacuerdo con la reforma, te dicen no, que no es bueno para el trabajador. Entonces, ¿por qué se supone que una persona inteligente que está gobernando el país, que está gobernando la provincia, que está manejando, no piensa de esta manera? Entonces, ¿qué nos queda al común? Yo creo que... Rubén, ¿qué yo pasa creo, ahí? Yo creo que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, el planteo fue esto de presionar a los gobernadores. Los gobernadores, la verdad que se dejaron presionar. Ajá. ¿No leen esto? ¿No ven que no beneficia a su pueblo, al pueblo que estás gobernando? ¿Quieren sacar su propia Yo tajada? creo Cada que uno sí. mira su ¿Qué pozo. buscas? Yo creo que siguen pensando de que el presidente le dice a los gobernadores que sus diputados y senadores voten a favor de la reforma laboral ¿Y qué a para cambio? que después, con suerte, le den una parte de, La de los coparticipación ATN. Si se levantó de los bien, aportes porque del después Tesoro dice no te Nacional". doy nada y no te doy Exacto. nada. A eso es lo que voy. O sea, pero y aparte la experiencia, porque en estos 2 años, hay que ser sincero, fueron pocos los gobernadores y sobre todo los gobernadores que recibieron esos ATN o esa parte de la coparticipación que se le adeudaba.
y estamos hablando, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Córdoba, Sí, Santa Fe, los que definen una elección. Capital, Puyaro. Claro, Puyar, los que exacto. definen una elección Entonces, nada más. entonces, Sí, ¿por qué? los Mirá perros si más fieles. Mirá si va a mandar Así al es. Chaco que no te define una elección jamás. Que no te Entonces vos define una decís, elección. ¿de qué estás hablando? Exactamente. Sí. Entonces creo que siguen estando en esa rueda, que es una rueda, digamos, ficticia de que ya le van a dar, pero además se lo dicen en la cara. Caputo, después de que salió la reforma, Sí. la media sanción, el propio Caputo dice, vamos a tener un trimestre muy complicado. Así que a los Sí, gobernadores les imagínate. digo, no se creen falsas expectativas. Pará, si ya te votaron porque vos le estabas por dar Claro. una parte de los ATN o recursos, le está diciendo, no te vamos a dar. Y le siguen votando. Entonces, creo que hay una gran, digamos, otra realidad. Creo que están Ujú. viviendo otra realidad, ¿no? Y quería agregar una cosita más, Sí. Por porque favor. también tiene que Sí. ver con esto y viene relacionado con la reforma laboral. Como yo les dije, la reforma laboral ataca salarios directamente, Sí. pero además ataca el ingreso disponible, ¿no? Porque vos no vas a tener más indemnizaciones, porque las horas extras ya no las vas a cobrar, se va a crear un El banco un de horas banco de especial. horas que esas horas no te pagan por esas horas. Claro, el patrón decide cuándo tenés que trabajar y cuándo no. Exacto. Cuándo descansás y cuándo trabajás. Exactamente. Entonces, todo eso afecta al ingreso disponible. Pero además de eso, agrego, y por eso digo lo de vive en otra realidad, se realizó la audiencia pública en Pampa del Infierno. De la audiencia pública por el aumento o la actualización, le dicen, Ujú. de la luz. En Pampa del Infierno. ¿Quién se enteró de eso? ¿Vos sabías, Nadie. No Nacho? tenía la más pálida sospecha. Nadie. La Nadie se productora, enteró. que tenemos una brillante productora, no. Nadie se enteró. ¿Sabía la productora? Nadie se enteró. ¿Y qué es lo que surgió de esa audiencia? Que le hicieron, por supuesto, solamente representantes Claro. de ese CHEP Sí. y del gobierno. Que, Bien lejitos se fueron a En hacerla. secreto, Exacto. parece. van para el infierno. Cosa de que nadie participe, digamos, ¿no? Claro, que no vayan Y es a- una no audiencia se enteren ahí. pública, Sí. además. Vení si querés, estamos acá Sí. a la vuelta. Aparte el transporte viene con aumentito, pero podés venirte. Claro. Digamos. Fíjate vos si te alcanza. Sí. Digamos. Se planteó un aumento del 60% ¿En el servicio eléctrico? de los componentes, de uno de los componentes, que es el VPN, si no tengo dudas. Pero además de eso, se plantea actualización mensual por la inflación. Es decir, ¿y por qué digo esto? No se le paga la cláusula gatillo a los docentes por un Ujú. lado, y Sí. por el otro lado, SECHEP está planteando una cláusula gatillo para aumentar la Aumento. luz Por mes. por mes. Para el Depende de la excepcional inflación. y brillante y súper eficiente servicio de luz. Además, Es como el crédito que te brindan en algunos lugares que te dicen, mira, el UVA, por ejemplo, el UVA se basaba en la inflación, ¿no? Exacto, Y aumenta la inflación exacto, y dale. exacto. Bueno, quieren hacer algo parecido, ¿no? entonces, eso va a afectar directamente al ingreso disponible también de los trabajadores. ¿Por qué? Ese trabajador que hoy tenía un 60% más para comprar los alimentos o algo de la canasta básica, si le aumentan la luz un 60%, va a reducir el 60% y va a tener que destinar al pago de la luz, o se va a tener que enganchar, o Claro. y va a dejar de destinar al alimento. Entonces, No prendemos más fíjense. el aire. fíjense, baja las ventas Dios. porque ese kiosquero no va a vender más lo que vendía Claro, antes. porque encima los precios suben, menos le compran. El problema de trasfondo entonces es los salarios. Puede Exacto. subir todo lo que quiera, pero si no suben los salarios a la par, no hay nadie que los No pueda hay forma, consumir. No hay forma. Nadie. En 2025 los salarios quedaron un 19%, si tomamos el salario básico, Sí. un 19% por debajo, Ujú. en el acumulado del 2025, por debajo de la Y la inflación. inflación real. O sea, ya se perdió poder adquisitivo en el 2025 un 19%. Solamente básico, ¿eh? Si vos tomás bonificación y demás, estamos hablando por encima tranquilamente del 25%. Si eso se sigue profundizando y con aumento, ya tuvimos aumento de transporte, ¿sí? Sí. A más de 1.300 pesos. Aumento de transporte, aumento de luz, servicio.
Sí. y aumento de agua, porque Samet también ya Todo planteó, aumenta menos los salarios. los salarios van a seguir perdiendo poder adquisitivo. Seguís perdiendo poder adquisitivo, bajás la demanda, bajás el consumo, baja la Bajan las oferta, ventas. baja la venta, y esto no va a generar empleo. Esto va a terminar en Con más aumento despidos. de desempleo. Va a Eh, te- va a Más despido, y terminar. encima es más fácil. Exacto. Porque no tener que indemnizarlo. Entonces, la reforma laboral a No hay que hacer quienes tantos le favorecen papeles. a esos sectores que están esperando con ansia tratar de despedir o tratar de contratar Ujú. a trabajadores de forma más flexible de la que tenían. Y ahora van a contar, si sale esta reforma laboral, que hay muchas posibilidades, van a contar Sí. con una legislación. Digamos, ¿no? Esa es la pregunta, Rubén. ¿Saldrá? ¿No saldrán? ¿Cómo lo ves vos desde tu... ¿Se sensibilizarán Claro. los diputados? Dios ¿Funcionará mío. el paro de la CGT? ¿Pensarán como el común de la gente? Sí, mira, digo siempre, parece que los diputados y senadores que votan a favor de esta reforma laboral, la verdad que qué problema pueden tener, digamos, ¿no? Sí, su Sí. sueldo va a estar igual. ¿Qué problema Encima pueden los, tener, los digamos? aumentan cada tanto, ellos sí Exacto. tienen sus aumentos. Claro, pero ellos no tienen hermanos, sobrinos, primos, parientes, Pregunto la eso. mamá, el papá, no sé, porque nos toca a todos. Pregunto digamos. eso, Un, pregunto un- eso. un punto que sí tiene igual sustento es que la ley vigente del trabajo, la Sí. ley laboral, está desde 1974 que se empezó a... Claro, a- eso reclaman, que está hace muchos años, Está que hace no muchos se la años. modificó, que bueno, hay que actualizarla, hay que modernizarla. pero la actualizaron al 1800, como Claro, decía usan- Exactamente. Mario Y ese es el gran Bustamante. problema. Usan la palabra modificación porque... Pero creo que el apoyo viene actualiza- por ese lado, del Sí. que la estamos- mayoría de la gente lo reconoce que hacía falta actualizar, pero no está enterada de qué es la actualización que están Ese por es hacer. el gran tema. Y ese es el gran tema. Por eso la importancia de comunicar. Por lo menos De a puchitos. capaz no llegaremos a 300.000 personas. Pero con que lleguemos a 100.000 o a 100, lo que sea, por lo menos para que puedas saber dónde, porque hay mucha gente, he visto en las redes, mucha gente decir, no, esta reforma laboral la necesitamos. Pero después cuando vos ahondás en las preguntas de qué hace esa persona, no tiene ni idea de cómo le afecta, porque Ujú. realmente la persona que hace, se levanta, se va al trabajo, realiza su trabajo, se va a su casa y nada más. Claro. Y después ve Las noticias. las noticias. Y en las Sí. noticias, ¿qué te plantean? Te plantean que la reforma laboral es en la mayoría, ¿no? Absolutamente En los necesaria. medios, Sí. sobre todo medio concentrados, que la reforma laboral es buena. Entonces, es buena, claro. creo que hay una gran desinformación respecto a este tema, y creo que así lo plantearon desde el gobierno nacional, Ujú. ¿no? De hecho, el gobierno nacional crea una oficina para... La desinformación. para Hace la su propio desinformación. 678. Exactamente. Y entonces, ¿hacia dónde vamos, digamos? Porque además de eso, agrego otra cosa, y perdón que mezcle todo, pero creo que todo tiene que ver con todo, Sí. el INDEC. El INDEC. Que Que hace- recientemente renunció el titular, Renuncia al que el le echaron la titular. culpa porque quería actualizar las escalas de medición. Claro, Exactamente, quería- viejísimas. una nueva Quería mostrar la metodología. verdad. Se tenía que Sí. hacer una nueva metodología a partir de este mes. No se realizó la nueva metodología. Se vuelve atrás con la metodología, renuncia el titular Sí, del Marco INDEC, Labaña. y a los 2 días se da el dato de la inflación. Que encima subió también, no es que le dio la baja. Era 2,9. 2,9, la anterior había sido 2,8 Exacto. y nuevamente subió. Así es. ¿Cuál fue el argumento? Cuando lleguemos a cero, se actualiza. Entonces, a eso quería ir. La credibilidad, Ujú. ¿no? Por el Que- piso. ¿Cómo vos podés confiar en un gobierno que te dice una cosa, vuelve atrás, te dice otra cosa, vuelve atrás? Nunca te da datos. Y sobre todo nosotros, que trabajamos con indicadores, por ejemplo, Claro. ¿sí? Que analizamos los indicadores. ¿Cómo hacemos nosotros para decir, che, esta es la inflación real? Ujú. Claro, si pero... van y vienen con el tema de la metodología y nunca no se tiene nada claro. Claro. Claro, algunos de los datos que asombraban es que en la medición actual de la inflación se tienen en cuenta, por ejemplo, alquiler de Exacto. VHS, de las videocaseteras, se tienen
cuestiones absolutamente atrasadas Bravo. de anterior al 2004 que Sí. son componentes que hacen a la medición del INDEC actual. Pero además, y además la carga que tienen, por ejemplo, los alquileres, que tienen diferentes servicios, son muy ínfimas. Claro. Entonces no tienen un impacto real dentro de ese número que vos ves. Hoy el alquiler te ocupa entre un 40 y un 50% de tu Sí. salario, Totalmente. Sí, sí, sí. tranquilamente. Sí. Bueno, en el INDEC, con la metodología vieja que se está utilizando actualmente, se toma el 5,8% nada más. Sí. O sea, Hay una frase es que imposible, ¿no? quedó para siempre y por siempre, que es la única verdad, es la realidad. Sí. Y señora, señor, usted va al supermercado y ahí se da cuenta. Sí, Cuando tiene que exactamente. comer se da cuenta, cuando tiene que pagar algo se da cuenta. Y la gente que te dice, no sé, a mí no me importa de esto porque a mí no me importa la política, es la primera frase que te dicen. Sí. No vamos a hablar de política, a mí no me importa de política porque yo no vivo de la política. Son te todos dicen. iguales. Son todos iguales. Pero finalmente, señora, señor, la política es esto que está pasando ahora. A quién votó usted, a quién votó su hijo, a quién votó quien sea. Pero la política importa y siempre importó la política, porque si no nos interesamos en lo que está pasando, nos toca todo igual, digamos, todos por igual. No es que si Exactamente. vivís o no vivís de la política. O después tal que te dice, no sé, yo me levanto siempre a las 5 de la mañana y Yo me tengo voy que trabajar a igual. trabajar, yo tengo que trabajar igual. Y ahora que te van a tocar tu trabajo, ¿qué vas a decir? O sea, me enerva cuando la persona te dice, no, yo no vivo de la política. La política es tan linda justamente por esto, porque Sí. tenemos que saber todos de política. Exactamente, y eso me da pie también a plantear otra cosa. Las decisiones que se toman a nivel nacional, provincial, municipal, no son económicas, son de política. política. Claro, económica. política es. ¿Y Netamente por qué digo política. esto? Sí. Porque toda decisión de política económica tiene un efecto directo sobre las personas, sobre los actos, sobre las empresas, sobre la industria, sobre cualquier sector. Entonces, no es lo mismo tomar una política económica a favor de los trabajadores que tomar una política económica a favor de las multinacionales, Ujú, por ejemplo. tal cual. O, por ejemplo, veía los números del crecimiento. El crecimiento económico del año pasado estuvo planteado por diferentes sectores, o sea, fue bastante heterogéneo. Sí. Pero ¿qué sectores crecieron? Crecieron el de intermediación financiera, el sector del agro y el sector de la minería. Claro. ¿Y qué Los que sector? roban recursos, los que te venden el grano y la vaquita y los que te dan los préstamos. Exacto. ¿Y qué sectores decrecieron? Construcción, o sea, obra pública, digamos, y sectores del comercio, Totalmente. que son además generadores de empleo. Entonces, no es lo mismo, vuelvo a esto, tomar políticas públicas para esos sectores concentrados que no generan empleo, que tomar políticas económicas para los sectores que sí generan empleo. Para ¿no? generar empleo realmente como favorecer la industria nacional, Exacto. ya sea la automotriz, textil, cualquier aceitera, cualquiera de ellas Así es. sea.